Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. Segunda jornada del torneo Blitz en San Luis y están a punto de ver el duelo entre los dos jugadores más rápidos del momento. Les hablo, por supuesto, del fuerte gran maestro norteamericano y número uno de esta modalidad, Hikaru Nakamura, contra el joven prodigio iraní que ahora juega por Francia, Alireza Firouzja, que de hecho hasta este momento es el número 2 del mundo, ya que ha subido 100 puntos en este torneo en la modalidad Blitz. Increíble. Prepárense para ver el duelo entre estos dos jugadores, ya que estuvo realmente emocionante. Con las piezas blancas, Hikaru Nakamura en esta ronda 12 iniciaba la partida con la jugada caballo F3, mientras que Alireza Firouzja con las negras respondía con D5. E3, caballo F6, C4, E6, B3 y C5. Aquí Nakamura jugando una especie de inglesa. Alfil B2, caballo C6, C por D5, E por D5, alfil B5, alfil D6, enroque, enroque, D4, C por D4, caballo por D4, alfil C7 y caballo D2. Hasta el momento todo muy igualado. A Firouzja solo le falta desarrollar su alfil de casillas blancas. Caballo por D4, alfil por D4, dama D6, G3, alfil A5, A3, alfil H3. Fíjense cómo Firouzja empieza a aprovechar la debilidad en las casillas blancas. Torre E1, alfil por D2 y dama por D2. Firouzja aquí decide entregar la pareja de alfiles, pero sabe que la siguiente jugada es muy fuerte. Caballo E4, coloca una pieza muy bien allí en esa casilla. Dama E2, torre AC8, alfil D3, alfil F5, B4, dama G6 y torre E1. Aquí quizá era un poco mejor para Nakamura la jugada dama F3, aunque es difícil de valorar, ya que fíjense que el alfil de las blancas queda indefenso también. Ahora tras torre E1, caballo G5 de Firouzja, que busca aprovechar nuevamente las casillas blancas, aunque lo mejor aquí ya era H5 lanzándose a romper ese fiancheto de las blancas. Tras caballo G5, F4, grave error aquí de Nakamura, que sigue dejando casillas débiles. Lo mejor era alfil C5 allí, colocando su alfil en buena posición. Pero tras F4, alfil por D3 y dama por D3. Este sí que quizá es el error final de la partida. Lo correcto aquí era torre por D3, aunque tras caballo F3 igual las negras están bastante mejor. Tras dama por D3, caballo F3 jaque, rey G2, error garrafal. Aquí era mejor rey F2, aunque tras torre C2 jaque, dama por C2 y rey F3, igual las negras deben estar ganadas y de hecho es básicamente lo que sucedió en la partida. Tras rey G2, torre C2 de Firouzja. Esta jugada es un error, aunque igual es ganadora. Lo increíble es que a Firouzja se le escapara una jugada tan simple como caballo E1 jaque doble. Fíjense que aquí, sencillamente tras torre por E1 y dama por D3, las blancas ya tienen que abandonar. Tienen dama de menos solo por un alfil. Esto está completamente perdido. Mientras que tras torre C2 llegamos a la variante que ya habíamos mostrado. Dama por C2, dama por C2 jaque, rey por F3, torre C8 y torre E1. Las negras tienen dama, pero a cambio de torre y alfil. Eso todavía requiere una lucha bastante difícil y sobre todo estamos en una partida Blitz. Dama por H2, torre a C1, torre C2, torre por C2, dama por C2 y alfil por A7. Aquí Nakamura sigue complicando, aunque la máquina dice que esto está ganado para las negras. Sin embargo, no es fácil con poco tiempo. F6, alfil D4, rey F7, torre E2, dama E4 jaque, rey F2 y B5. Aquí digamos que las negras logran fijar la mayoría de peones de las blancas, pero sin embargo parece difícil la entrada de las piezas negras. Torre D2, G5, F por G5, F por G5 y rey G1. Aquí quizá las blancas buscaban contrajuego ya con una 4 interesante para tratar de pasar un peón y crear amenazas. Pero tras rey G1, rey G6, Alireza comienza a avanzar con su rey, alfil C5, dama F3, rey H2, dama E4, alfil D4 y H5. Comienza aquí Firouzja a movilizar o tratar de crear un peón pasado. Torre F2, H4, E por H4, dama por H4, rey G2, dama E4 jaque, rey G1, dama B1 jaque, rey H2 y dama D3. Realmente está más complicado quizá de lo que esperaba Firouzja.
Rey G3, Nakamura sigue defendiéndose allí como puede. Dama E4, Rey H2, Rey H5. Viene el rey a intentar crear redes de mate. Rey G3, Dama G4 jaque, Rey H2, Dama D1, Torre G2, Rey G6. Aquí se retira, quizá mejor era Dama F1, manteniendo allí la presión y cortándole movilidad a la torre. Pero tras Rey G6, alfil C5, Dama H5 jaque, Rey G1, Dama D1, Rey H2, Dama H5 ganando un poco de tiempo en el reloj. Rey G1, Dama F3, alfil D4, Dama D1 jaque, Rey H2, Dama D3, alfil C5, Dama por A3, comienzan a caer los peones. Torre D2, Dama B3, Rey G3 y Dama C4. Para nada está fácil la posición. De hecho, esto es bastante complicado y a Firot ya solo le quedaban 8 segundos. Torre D4, Dama F1, Torre D2, Dama E1 jaque, Torre F2, Rey H5 aprovechando la clavada, Rey G2, Rey G4. Fíjense que la torre está un poco pobre, no tiene jaques en este momento. Torre A2, Dama G3 jaque, Rey H1, quizá aquí con Rey F1 intentaban aguantar un poco más, aunque tras Rey F3 esto parece muy peligroso para las blancas. Pero tras Rey H1, Rey H3 y ahora sí Nakamura decide abandonar porque esto sencillamente es jaque mate en 3 movimientos. Se amenaza mate aquí en la primera fila o también mate en la segunda fila. Por ejemplo, tras una jugada como E4, vendría Dama E1 jaque, alfil G1 y ahora Dama por E4 seguido de Dama por G2 jaque mate. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Realmente el duelo entre los más rápidos en este momento son el número 1 y el número 2 mundial. Por encima, bastante de Magnus Carlsen, que está por allí en el cuarto o quinto lugar. Si les gustó la partida, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.